En esta oportunidad, pues el Señor nos da el privilegio nuevamente de poder compartir una porción de la palabra aquí acompañado juntamente con mi amada esposa, Dalia. Eh, para, para ello, pues previamente vamos a elevar una oración para poder entrar en la meditación de la palabra y que pues sean las palabras que el Señor ponga en nuestro corazón para poder edificar a cada una de las personas que puedan escuchar y que obviamente sabemos que la palabra de Dios siempre va a cumplir el propósito para el cual el Señor le envía. Entonces para ello lo vamos a invitar desde su lugar donde usted esté viendo esta grabación, que cierre sus ojos y nos acompañe juntamente a elevar esta breve oración. Amén. Padre, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que nos provees, nos das. Gracias por habernos tenido en cuenta para poder impartir de este pan para cada uno de aquellos que lo vayan a escuchar y que esta palabra, Dios mío, que tú has puesto en nuestro corazón juntamente con mi esposa, sea de edificación, amado Señor, así como lo ha sido para nuestra vida en el momento en que meditábamos en ella, Señor. Padre bueno, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea el que haga la obra, el que convenza de pecado, justicia y juicio para todos aquellos que van a escuchar el mensaje. Te bendecimos, te damos la gloria, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eh, pues para ello, eh, vamos a invitarlos a abrir su Biblia o su dispositivo, lo que usted disponga ahí para poder leer la porción de la palabra en Números en el capítulo 33 en su verso 21. Realmente es un verso bastante corto, pero vamos a meditar en la palabra que realmente que fue el nombre de un lugar en el desierto donde acampó el pueblo de Israel. Entonces dice, salieron de Libna y acamparon en Risa. Entonces, meditando en esa palabra del nombre del desierto que platicábamos en el momento en que meditábamos con mi esposa, la palabra Risa, que Buenas noches, proviene. hermanos. Eh, Según la Real Academia Española, tenemos varios significados. Uno de ellos, ruina, que significa acción de caer o destruirse algo. 2, pérdida grande de los bienes de fortuna. 3, destrozo, perdición, decadencia y caimiento de una persona, familia, comunidad o estado. 4, causa de la ruina física, moral de una persona, familia, comunidad o estado. Y la última, que serían restos de uno o más edificios arruinados. Entrando en la meditación, en esa única palabra que realmente pues es breve en la Biblia, si lo vemos así literalmente, pues no nos da mayor información de lo que sucedió realmente en ese lapso de tiempo en el que el pueblo de Israel estuvo acampando en el lugar, en el desierto. Pero pues viendo el significado del nombre del lugar, pues tomando en cuenta, en consideración que la Biblia nos enseña que cada uno de los lugares de los que la Biblia nombra y obviamente que les da, valga la redundancia, un nombre, pues tienen un significado y una razón del por qué son nombrados de esa manera. Entonces, como leía acá a mi esposa, que esa palabra risa significa ruina. Entonces, entrando en la meditación y buscando en donde la palabra ruina nos da un mensaje a lo largo de la Biblia, pues encontramos varias citas bíblicas a lo que ellos se refiere. Podemos buscar en Segunda de Crónicas 26:16. Acá nos habla la palabra de Dios. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Entonces, cuando vemos acá, menciona la palabra ruina y dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Nos está dando una palabra de una característica de una persona que en este caso está mencionando un corazón enaltecido. Y a lo que nos está dando la enseñanza acá, que ese corazón enaltecido lo estaba guiando a su ruina. Entonces, ¿cómo podemos ver un ejemplo claro que en la Biblia pues, nos enseña acerca de ello?
Por ejemplo, el ejemplo más claro que tenemos, pues es el de Luzbel, el enemigo, ¿verdad? Pues la Biblia dice que era un ángel acabado en hermosura, era el sello de la perfección, pero ¿qué fue lo que sucedió? Que su corazón se llenó de soberbia a causa de su hermosura, entonces él viene y es derribado. O sea, esa soberbia que él tuvo fue motivo para su ruina. Entonces, extrayendo la palabra esta que nos enseña acá, que la ruina a todo ser humano nos puede, nos va a llevar a una destrucción. O sea, el ser soberbios, el ser orgullosos, el ser enaltecidos, eso nos va a llevar a la destrucción. Claramente, como lo mencionaba mi esposo, vemos acá ya en la forma aquí, literalmente en la vida diaria, y nosotros podemos escuchar nuevamente lo que es ruina, acción de caer o destruirse, pero me llama mucho la atención donde dice causa de la ruina física o moral de una persona. O sea, no solo podemos ser ahí sí que destruidos en lo físico, sino también en nuestra forma moral. ¿En qué podemos decir eso? Que nosotros teniendo buenas costumbres, al momento que pues caemos, ¿verdad? Aquí viene la ruina en cuanto se desperdicia lo que son nuestras costumbres, tener buenos modales, Nuestros valores y principios. Valores y principios, ¿verdad? Entonces acá, como le decía a mi esposo, hablando de este personaje que totalmente cayó a lo que él tenía, ¿verdad? Se enalteció y quería él hacer algo que pues no le era para él. Entonces él se destruyó y totalmente lo que él quería pues al final era la destrucción, ¿verdad? No solo de él, sino que al final de un mundo entero, ¿verdad? Sí, y en eso pues meditábamos cuando leíamos precisamente lo de esta estación, porque comentábamos de que el pueblo de Israel, quizá, pues no aseguramos aquí realmente que esto haya sido así, pues como comentaba a un inicio, la Biblia no nos da una explicación clara de lo que sucedió en ese lapso de tiempo mientras ellos acampaban en este lugar en el desierto. Pero o sea, indagando en la palabra, pues tratamos de dar una interpretación. Entonces, comentábamos con mi esposa que el pueblo de Israel eh, vio muchos milagros, vio señales, e incluso le comentaba que cuando conversaban nos decían que el pueblo de Israel, o sea, por las noches cuando ellos caminaban por el desierto, había una columna, una de fuego que los protegía del frío en el desierto. O sea, ellos veían durante el día una nube que también los protegía del calor. Entonces, incluso se movía hacia el lado, cual fuera, para a manera de que ellos no se sofocaran mientras avanzaban en el desierto. Incluso, ¿verdad? Lo que mencionaba también, ¿verdad? Que había pues, agua en la ciudad para ellos y la comida, ¿verdad? Incluso le decía yo a mi esposo, lo que ellos querían se les daba, ¿verdad? Aun cuando no era en su propia prudencia, ¿verdad? Se les enviaba y aún así pues no entendían, ¿verdad? Sí, ese era el punto porque realmente quizá en un momento en su corazón ellos quisieron o llegaron a pensar que por ser el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, pues Dios iba a ser más compaciente de lo que él había sido. Porque si vemos durante el transcurso del trayecto del pueblo de Israel, que era más de 500,000 en el desierto, ninguno de ellos logró llegar a la tierra prometida de Canaán, sino que fue su descendencia. ¿Pero por qué? Porque ellos renegaban de todo. Algo así como le decía ella, justamente como el mensaje que recibíamos en el templo acerca del quejarnos de todo. Entonces el pueblo de Israel llegó un momento en que se quejaba por todo. O sea, ellos tenían hambre y viene Dios, les envía pan del cielo. Se aburren, se aburrieron, se cansaron de comer de ese pan del cielo y piden carne. Y viene el Señor, dice, les envía las codornices y Dios llega un momento en que se enoja y le dice, pues van a comer y se van a saciar y hasta que la comida y la carne les salga por los ojos y los oídos. Entonces, fue tanto quizá que ellos tal vez llegaron
llenarse de orgullo y decir, bueno, somos el pueblo de Dios y por lo tanto tenemos que tener todas las comodidades para llegar a la tierra prometida. Y si le decía a Marvin ayer que cuando nosotros lo aplicamos aquí en lo secular, ¿verdad? De que muchas personas reciben milagros, reciben la provisión, reciben muchas cosas y que al final ellos dicen, bueno, queda ahí, ¿verdad? Entonces, decíamos, la comparación, ¿verdad? Con Israel, lo que tú mencionabas, de que tenían todo y aún así la queja, ¿verdad? La queja de que está esto, que no nos gusta esto, que se aburrieron del maná y que mejor pidieron otro tipo de comida. Entonces, si lo aplicamos ahora, posiblemente, esperemos que no seamos nosotros, ¿verdad? Que en algún momento decimos, bueno, el Señor nos concede la provisión, nos concede la palabra, nos concede los dones, ¿verdad? Y después decimos, bueno, pero es que hace falta más. ¿Qué más hará falta? Sí, realmente pues trayéndolo al contexto actual, porque si bien es cierto lo que sucedió con el pueblo de Israel, pues eran cosas, bueno, terrenales, pero cuando lo traemos al contexto actual de iglesia, pues se aplica mucho en el ámbito espiritual. Entonces le comentaba de que, por ejemplo, el pueblo de Israel, pues vieron todos los milagros, cruzaron el desierto y fueron sacados de la esclavitud de Egipto, y en fin, pues recibieron el maná del cielo, codornices, y tuvieron toda la provisión, pero no llegaron a entrar a la tierra prometida, únicamente que fueron dos, lo que comentábamos que era Josué y Caleb, y ya el resto pues en el desierto perecieron. Pero ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestra actualidad, a nuestro contexto como iglesia, como creyentes? Pues si nosotros venimos y renegamos nuestra tierra prometida, no es una promesa terrenal, sino que recordemos que, por ejemplo, para el pueblo de Israel son promesas terrenales la mayoría de lo que podemos apreciar en la Biblia, mientras que cuando lo aplicamos a la iglesia son promesas espirituales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos espera como promesa? No es la tierra de Canaán, es la nueva Jerusalén. Si para ellos su ruina fue el no entrar a la tierra prometida a causa quizá de quejarse mucho, de haber tenido la provisión, nosotros nos puede suceder eso como iglesia, no poder alcanzar la salvación y llegar a lo que más anhelamos, a las bodas del Cordero. No vamos a alcanzar eso. Eso puede ser una ruina para nosotros, la mayor que nos puede suceder. Exactamente como lo mencionabas, cuando decían, bueno, aceptamos al Señor, ¿verdad? O sea, no solo porque, bueno, ya lo aceptamos, vamos a obtener todos los beneficios que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Las promesas, sino que nos tenemos que esforzar para obtener aquello, ¿verdad? Y para no ser, ¿verdad?, devueltos ese día, ¿verdad? Lo que a mí me llama la atención es de que al momento que nosotros nos quedamos estancados, prácticamente tenemos una pérdida, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no tenemos aquello que nos están ofreciendo. En este caso, el Señor ha sido, pues, Él es un Dios de amor, ¿verdad? Y nos dice, está esto. ¿Qué es lo que quieres? Tómalo, ¿verdad? Te lo estoy dando, te lo estoy regalando. Pero aquí el problema es de que nosotros, bueno, menciono nosotros, ¿verdad? Como iglesia, como cuerpo místico de Cristo. Tenemos ahí, ¿y qué hacemos? No, ahorita no, mejor esperemos. ¿Cuánto tenemos que esperar para poder obtener eso y tener los beneficios que el Señor tiene para nosotros? Y pues, así como tú lo mencionabas con lo del pueblo de Israel, ¿verdad? Tanto que tenían del beneficio que se aburrieron y ellos mismos construyeron la ruina, ¿verdad? En cuanto a todo lo que pasaron en las diferentes estaciones, ¿verdad? Que ellos vivieron. Sí, en cuanto hablábamos, por ejemplo, que ellos incluso se llegaron a aburrir de comer el maná. Recordemos que el maná es el pan del cielo. Entonces, ¿cómo nos puede suceder eso? Recordemos que ahora nosotros también tenemos el pan, pero el pan que descendió del cielo, como dice la Biblia nos enseña, no como el maná que comieron vuestros padres, que ellos perecieron en el desierto. Y el Señor Jesús viene y dice, pues, yo soy el pan, soy el maná, el pan que descendió del cielo, pero para dar vida. Entonces, ¿en cómo podemos llegar a caer en esa situación que nosotros en algún determinado momento nos lleguemos a cansar
de escuchar la enseñanza. Por ejemplo, quizá hay algunos hermanos, bueno, lastimosamente, primeramente Dios pues no sea en nuestra congregación, y de que se aburren o que se cansan de estar escuchando de la enseñanza acerca del ofrendar, acerca del diezmo y acerca de todo lo material con lo que nosotros también podemos honrar a Dios, porque al final y al cabo, que todo lo que nosotros nos podemos obtener es porque Dios nos da la provisión, y aparte que Dios nos da la provisión, ese tiempo que nosotros invertimos para poder adquirir eso es un tiempo de vida. Entonces es vida la que le estamos entregando a Dios. Entonces podemos llegar a cansar. Bueno, no, pues, primeramente no seamos nosotros, sino que contextualizando lo que a nuestra actualidad como iglesia, cansarnos de escuchar ese maná, esa palabra viva. O sea, podemos caer en ese error. Sí, claramente, pues acá lo que hizo el pueblo de Israel fue desechar todo aquello, ¿verdad? Que se le estaba prometiendo. Y pues así como nosotros, creo que ahí hay un verso donde hablábamos de la lengua, ¿verdad? De cómo nos iba a ayudar en cuanto a lo que nosotros confesábamos con nuestra boca, ¿verdad? Sí, de hecho, en Eclesiastés, en el capítulo 10, en el verso 12, pues dice, las palabras de la boca del sabio son gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Hay una porción de la palabra, no recuerdo exactamente el verso, pero cuando nos enseña que en la abundancia de palabras, pues siempre puede cavar a que nosotros abramos otras puertas dimensionales que carguen nuestra propia ruina. Pero a lo que vamos acá, como dice, nos enseña Santiago, que por ejemplo dice Santiago que la lengua, siendo un miembro tan pequeño del cuerpo, tiene que capacidad de poder encender hasta una montaña, y que lastimosamente pues considero que ningún creyente está exento de que con su lengua pues en algún momento, más allá de que haya brotado agua dulce, pues no haya brotado agua amarga. Lastimosamente es parte de nuestra naturaleza con la que nosotros luchamos, como Santiago enseña, ¿verdad? Que con esta misma boca con la que alabamos al Señor, muchas veces pecamos. También quería mencionar de lo que platicábamos, donde decía en Proverbios 10:15, las riquezas de ricos son su ciudad fuerte y la ruina de los pobres es su pobreza. Mencionábamos ayer de que al momento que nosotros no buscamos avanzar, también como lo dijimos en la enseñanza anterior, ¿verdad? En otro capítulo, donde hablaba del pueblo de Israel que tenía que avanzar y no quedarse, ¿verdad? Porque se pusieron a clamar, pero decían, no. Era tiempo de avanzar. Era correcto. Tiempo de avanzar. Entonces, acá, como dice, la ruina del pobre es la pobreza, ¿verdad? Si nosotros en algún momento no buscamos avanzar, nos vamos a quedar estancados. Si lo colocamos en cuestión de la iglesia, ¿verdad? Si nosotros no buscamos servir, si nosotros no buscamos los dones, ¿verdad? Porque el Señor nos tiene ahí para que nos los regala. Pero si nosotros no los anhelamos al momento que nosotros entramos en adoración, en alabanza, no vamos a poder llegar a ese momento porque o estamos distraídos, no sé, tal vez viendo el teléfono, pensando si quedó ya hecha la cena o algo así. Entonces, no va a lograr llegar a eso. Entonces, ahí la mente pobre, ¿verdad? No nos va a dejar alcanzar eso que el Señor nos tiene preparados, ¿verdad? Y así fue como lo hizo también en cuestiones el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque prácticamente esa palabra nos lleva a la ruina, ¿verdad? Del pueblo, ¿verdad? En esa estación. Sí, al igual, pues comentábamos aquí en un pasaje de Ezequiel en el capítulo 18, en el verso 30. Realmente hay mucho por ahondar en este pasaje, pero así a grandes rasgos dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová, convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no os será la iniquidad causa de ruina. Entonces,
volviendo al punto de partida, el pueblo de Israel iba con con un camino, con un enfoque, con un objetivo, una ruta trazada que era la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero entonces acá, el pueblo de Israel, pues cuando leemos el trayecto, según lo que la Biblia nos enseña, pues el pueblo de Israel se desvió en muchas ocasiones, no en el camino literalmente, sino que en cuanto a su visión y enfoque, el objetivo por el cual ellos habían sido sacados de Egipto hacia la tierra prometida, hacia el otro lado del Jordán, que pues que era ir a servirle al Señor. Acá podemos hablar también del acomodamiento, ¿verdad? Que ya ellos habían tenido ahí en Egipto, ¿verdad? Porque ellos no querían salir al final porque tenían ahí todo, ¿verdad? La comida, el trabajo. Sí, de hecho, pues mencionábamos de que quizá en algún momento pueda suceder, porque realmente el mundo puede dar comodidad, pero tenernos en esclavitud. El pobre él pues estaba en condición, físicamente habían salido de Egipto, pero su mente aún continuaba esclavizada a Egipto, a pesar de, pues, de que ellos estaban haciendo trabajos forzados y fue la razón por la que clamaron al Señor y pues el Señor viene y les envía un libertador. Pero volviendo acá al verso al que habíamos leído, dice, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, o casa de Israel, dice el Señor Jehová. Entonces, convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades y no será la iniquidad a causa de ruina. Muchos de nuestros caminos nos pueden llevar a la ruina, a la destrucción, a tener pérdidas. Y como le comentaba, ahí mismo en Eclesiastés, en una porción, mal no recuerdo, en el capítulo 11, y cuando nos enseña Eclesiastés y dice, oh joven, anda en los deseos de tu corazón, en la vista de tus ojos, pero recuerda que todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, eso puede venir y aplicar a nuestra vida. Podemos congregarnos y tener, haber cruzado el Jordán y salido de Egipto, pero nuestra mente aún esclavizada al mundo y poder darle deleite a nuestros ojos, darle deleite a nuestra boca, a nuestro corazón, a los deseos de nuestro corazón, pero y al final eso va a ser causa de una ruina. Al final de esta carrera, viéndolo así como dice Primera de Pedro, al final de alcanzar pues nuestra fe, que ese es el objetivo, alcanzar nuestra salvación a través de la fe. Entonces puede ser una causa de ruina para nosotros el continuar en ese tipo de caminos, dejándonos guiar por los deseos de nuestro corazón, el deseo de nuestros ojos y toda aquella cosa pues, que en nada nos puede edificar. Sí, claramente se me viene a la mente la enseñanza que le dieron a los niños en la escuelita bíblica, ¿verdad? De las reivindicaciones de los diferentes personajes, ¿verdad? Amén. Cómo ellos lograron, ¿verdad? Hacer un cambio, ¿verdad? No quedarse en ese estado, sino que mejorar y ser bendecidos a través de la reivindicación que hizo en cada uno de ellos, como la reivindicación de David, de Sansón, y fueron varios personajes que mencionaron ahí en la escuelita bíblica. Y al final, pues, vemos cómo estos, si no lograron avanzar, pues iba a quedar en una ruina total, ¿verdad? Pero acá hubo un cambio, ¿verdad? Que los dejó avanzar a la mejora espiritualmente y pues hacer lo que el Señor pues les tenía preparados para ellos. Amén. Sí, con respecto a ello, pues, volviendo al punto del tema, que la ruina que nosotros podemos o estamos expuestos a experimentar es no poder llegar a ser arrebatados. Y aquí en esto pues no va a aplicar como lo aplicó al pueblo de Israel, que nuestra generación va a ingresar a tierra prometida, porque eso no va a poder suceder. Vamos a tener la oportunidad de alcanzar la salvación, pero pagando un precio distinto. Pues la Biblia nos enseña que ser decapitados y purificar nuestras vestiduras con la sangre del cordero. Entonces, pues no hay peor ruina, considero yo, que quedarse uno a la gran tribulación a causa a causa de pues no dejarnos moldear por el Señor y dejarnos guiar por nuestras propias emociones. Quizá como en un momento lo hizo el pueblo de Israel, pues ellos se preocupaban más ya, pues
el hambre, ¿dónde vamos a ser enterrados? ¿O dónde vamos a ser sepultados? Y aquí en el desierto pues no tenemos más que el maná, pues cuando estábamos en Egipto teníamos aquellas cabezas de ajo, los puerros, y teníamos inclusive hasta dónde ser sepultados. Estaban renegando, y quizá en un momento podemos caer en esa condición, pues el Señor nos libre de eso y que nos ayude a permanecer firmes y pues perseverar cada día. Amén. Y si podemos leer aquí en Salmos 107:20, nos habla sobre que envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Amén. Más claro no podemos tener ese pasaje. Pues ahora aquí, si lo vemos, pues el Señor ha enviado la palabra, ha enviado el maná. Amén. Ha enviado el pan que descendió del cielo. ¿Para qué? Librarnos de una ruina. ¿Y cuál es esa ruina? Pues no quedarnos a la gran tribulación. Veamos más allá todavía de la gran tribulación. No ir a un lugar de eterna condenación. Amén. Podemos también decir, ¿verdad? En cuanto nos dice, envió su palabra. ¿Cuánta palabra no podemos buscar, no solo pues en los dispositivos, sino en la televisión? En varias opciones podemos ser edificados, ¿verdad? Siempre con la sana doctrina, ¿verdad? Donde pues esa palabra nos va a sanar, ¿verdad? De aquellas pasiones que teníamos de la vida anterior. Y pues esto nos va a librar de ser condenados, ¿verdad? Sí, pero pues, considero que no sea necesario ir tan lejos, pues realmente pues tenemos la bendición, pues yo lo percibo así, pues teniendo la cobertura apostólica, realmente tenemos abundancia de maná, abundancia Amén. De pan, hay abundancia de palabras para poder ser edificados, para poder ser sanados y estar preparados para no ir a aquella ruina. Como repetía el pueblo de Israel, pues su ruina era no entrar a la tierra prometida, pero nuestra ruina puede ser peor, no alcanzar, llegar a alcanzar la estatura de novia, sino que regresar a la tribulación, ser decapitados o en el peor de los casos, negar nuestra fe e ir a un lugar de eterna condenación. Entonces, creo que no hay peor ruina que esa. Y bueno, ¿cómo podemos decir es que no sabíamos cómo hacerlo? Cuando aquí claramente nos está mostrando cómo no debemos de ser, ¿verdad? Y acá pues en Proverbios 3:25 dice, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Acá pues lo que nos habla, ¿verdad? Que no podemos decir no va a pasar nada o no tengamos miedo, cuando sabemos de que si nosotros estamos del lado del Señor, Él nos va a dar, ¿verdad? Esa fortaleza, nos va a exhortar a pues llegar a esa estatura, ¿verdad? Del varón perfecto, como le dice la palabra. Definitivamente acá, pues en esta palabra yo puedo ver, ¿verdad? Que aquí nos está exhortando para que avancemos y para que demos la estatura y no quedarnos, ¿verdad? En esa ruina, pues que menciona en esta palabra, ¿verdad? Amén. Pues considerando lo que hemos meditado en estos versos, creo que más claro no ha sido el mensaje, pues Dios nos está enseñando, exhortando a evitar una ruina, la cual pues no puede haber peor que ella. Entonces, para que esta palabra pues sea y continúe siendo de bendición, pues vamos a elevar una oración para que sea aún de mayor bendición con la ayuda del Espíritu Santo para todos aquellos que la vayan a escuchar, pero previo a ello pues invitándolos siempre usted, amado oyente, pues que ha dado seguimiento a cada uno de las estaciones del alma de esta serie de los vencedores, pues que continúe edificándose con la palabra del Señor, pues que considero que ha podido percibir la abundancia de pan que el Señor nos ha proveído bajo esta cobertura ministerial apostólica. Entonces vamos a elevar una oración para quedar despedidos. Amén. Amén. Y siempre siendo edificados, ¿verdad? Desde la forma individual, nuestra familia y pues edificación a la congregación en donde estamos, ¿verdad? Y que podamos seguir avanzando. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad de poder haber compartido este pan del cual tú nos has provisto primeramente, en el que nos hemos deleitado.
Señor, gracias por tu palabra. Bendecimos a cada una de aquellas personas que vayan a tomarse aquel tiempo para poder escuchar este mensaje, que sea de bendición como ha sido para nuestra vida en el momento en que tú nos la diste, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno por nombre y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que redarguya a cada uno de los que vayan a escuchar este mensaje, independientemente el tiempo, el día y las semanas o días que han transcurrido, cuando ellos vayan a poder reproducir este video, Señor. En el nombre de Jesús los bendecimos, Padre. Sabemos, Señor, que toda gloria siempre será tu nombre eternamente y para siempre, amado Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.